Aquí al habla la madre de Lucía. Bueno, muchísimas felicidades, ay amigo. ¿Cómo están? ¿Cómo está Lucía? ¿Cómo estás tú? Aquí estábamos muy bien, las dos. Pudimos descansar algo por la noche. Y ahora aquí pues esperando a ver si nos pueden dar el alta temprano y nos podemos ir a casa porque bueno, salió todo bien. Ay amigo, qué bueno. Me alegro muchísimo por las dos porque la verdad que se oye cada cosa por ahí. El ambiente en paritorio era como me lo había imaginado. Luego estaba la matrona continuamente pendiente. No puedo pedir más, la verdad. Y es como tú dices, tristemente hay tantas madres que no pueden guardar ese buen recuerdo de ese momento tan importante. Mía nació el 7 de octubre de 2021. Martín nació el 12 de marzo del 2022. Yo esperaba que fuera un sitio acogedor, con poca luz, con silencio. Pero nada más lejos de la realidad. Entonces yo ingresé en la semana 40 a las 8 de la mañana. Yo lo único que sé es que cuando llego al quirófano me dicen que no voy a poder hacer el piel con la bebé. De repente veo que llega una enfermera, se presenta y me empieza a estirar los brazos y yo le digo, ¿qué pasa? Y me dice, te vamos a atar los brazos. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, bueno, es el protocolo, no te preocupes, yo voy a estar aquí, cualquier cosa que tú necesites. Había mucha luz, había mucha gente, me ataron en cruz, hasta que me hizo efecto la anestesia y me dijo el ginecólogo, pues empezamos, Natalia. Media hora, cuenta. Eran las 2 y a las 2:30 nació la niña. Se hizo el silencio absoluto y de fondo oí a la niña llorar. Y entonces ahí ya respiré y empecé a llorar yo. Y yo quería coger a la niña, tocar, y no podía, porque es que encima tenía la mascarilla. Y ella, no sé si es que le dio la mente o en un momento empatizó conmigo la matrona y me bajó la mascarilla para poder darle un beso a la niña. Y ya está, le di un beso, estuve 2 segundos nada más con ella y se la llevó. A partir de ese momento empecé a marearme, me sentí fatal. Lo que sé es que a mí me dijo tanto la anestesista como la enfermera, voy a estar aquí en todo momento, y mentira, porque en ese momento cuando peor estaba me sentía, no estaba. Llegué al hospital a las 3 de la tarde, me pasan a registro, los dolores eran muy continuos y muy fuertes, entonces la respuesta de la matrona fue que me quedara en los pasillos mínimo 2 horas. Me iban a traer una bañera y me iba a relajar para el tema de las contracciones, una bañera que jamás vino. Y nada, la siguiente pregunta fue que dónde iba a dar a luz. Y me comentan que en esa cama, en la cama, la misma que dormí por la noche, en una cama sin un punto de apoyo. Mi punto de apoyo fue una pared que tenía a mi lado izquierdo, mi pareja agarrándome una pierna, la enfermera otra, y en el momento que mi bebé nació yo no lo vi nacer porque estaba tan cansada, fue tan fuerte, tan salvaje, que yo no vi nacer a mi hijo. Y el piel con piel fueron 20 minutos de lo que me salió la placenta. Estuvo mi hijo conmigo. El plan de parto mío no lo tenían. Yo no me creía que me estaba pasando eso a mí. No me lo creía. Se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Pensé en mis padres, porque yo pensé que de verdad que me iba. Y fue muy duro, muy trágico. No tengo nada de buenos recuerdos de mi bebé, no tengo nada de buenos recuerdos, no tengo ni siquiera una foto con mi bebé cuando nació. No tengo una foto con mi pareja y con mi bebé. Todo lo que yo veía bonito, un parto respetado, tu pareja al lado, explicándote todo en cada momento lo que iba a pasar, no sucedió en el mío. Es una historia que sinceramente quiero borrar. Es un momento que es lo más bonito que va a pasar en tu vida, el nacimiento de tu bebé, y te lo han destrozado por completo. Bueno, ahora sí. Ya nos vamos para casa. Sí que está la familia esperando.
preparamos el bolso y nos vamos. Hola familia, para los que no me conozcan, soy Iván Abreu, soy pediatra. Llevo atendiendo a familias pues más de 10 años. Soy el autor del libro Llegando a casa, un libro para familias en el primer mes de vida, y a partir de ahora vamos a hablarles de los 9 meses después. Hemos salido del hospital, tenemos a nuestro niño con nosotros, llegamos a casa, cerramos la puerta, ¿y ahora qué? Ahora tenemos una cosita chiquitita que hace un montón de movimientos que no sabemos si es normal, no sabemos qué tenemos que hacer con él. Pues bueno, lo principal es empezar a establecer rutinas. Nosotros funcionamos muy bien con rutinas, los recién nacidos también lo hacen. Una de las necesidades fisiológicas y que van a necesitar esos primeros días es mucho amor, mucho cariño, contacto, apego. Ese piel con piel que no debemos escatimar en dárselo. El contacto con nosotros va a facilitar la regulación de la temperatura, va a facilitar el establecimiento del vínculo y sobre todo esos cambios los va a notar mucho la mamá. Por eso es importante en consulta siempre preguntarle, saber cómo está y cómo se ha adaptado a esos cambios. A veces se confunde un poco con la tristeza posparto, porque la tristeza posparto es algo natural que da a todas las madres, o por lo menos a las 3/4 partes. Pero ¿cuándo es una depresión posparto? Pues ya cuando pasan de esas 2 semanas, esa tristeza ya no es solo tristeza, se convierte en más emociones como culpabilidad, mucha inseguridad, miedo a no ser una buena madre, incluso rechazo a la maternidad, al bebé, a replantearse si ella puede ser una buena madre o no. Dalia, eres madre de un pequeño, ¿no? Sí, se llama Mateo, nació con 33 semanas, prematuro, y pesó 1,585 kilos. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas pasando por una depresión posparto? Pues yo llego del materno cuando me dan el alta a mi casa y me crea un bloqueo mental muy fuerte, que no sé por dónde tirar. Se me nublan todas las ideas, no sé qué hacer con el niño, cómo voy a poder atenderlo cuando llegue a casa porque estaba ingresado en neonato. Y no sabía qué hacer con nada, no quería hacer nada, no quería ni ir a verlo, no quería apuntarlo en la seguridad social, no quería hacer nada con él, ni siquiera estar ahí. Los ratitos que estaba con él sí me reconfortaba, pero cuando llegaba a casa era como un caos. ¿Y qué crees o qué te dice la psicóloga que pudo ser el motivo de desencadenar esa depresión posparto? Un shock traumático que tuve cuando nació el niño, que claro, nació prematuro y rápidamente se lo tuvieron que llevar a ingresarlo en neonato. Entonces yo ahí viví como un shock traumático que me hizo desestabilizarme todas mis ideas. Y ahí fue lo que desencadenó, supuestamente. ¿Tenías idealizado el parto? Sí. ¿Cuáles fueron los síntomas? Pues cada día que pasaba yo estaba en mi casa cada vez peor, con menos ganas de hacer cosas, estaba sin dormir, no comía nada, estaba fatal. Y me di cuenta cuando fueron pasando los días y veía que no remontaba, que no era una cosa de eso, de haber parido y tener una pequeña recaída y volver otra vez hacia adelante. Y me di cuenta de que era una depresión posparto por eso. Me decían que me pasaba, yo no hablaba, es que ni siquiera hablaba con nadie, no podía expresar lo que sentía. Y ellos estaban ahí todo el rato, no sabían qué hacerme, hasta que me decidieron llevarme a un médico. Y la psiquiatra dijo que teníamos 2 opciones.
o estar 24 horas con seguimiento de mis familiares porque tenía pensamientos malos hacia mi persona, o decidir ingresarme en psiquiatría. Y entonces yo decidí ingresarme en psiquiatría. Las estadísticas que hay recogidas de la Organización Mundial de la Salud, se recoge que alrededor de un 16% de mujeres sufren depresión posparto. Pero ¿qué pasa? Que eso es de las que nos enteramos. ¿Cuándo es un caso grave de depresión posparto? De por qué me he metido en esto, este bebé va a sufrir, igual estaría mejor sin mí. ¿Qué se te llegó a pasar por la cabeza durante esos primeros días que fueron duros para ti? El desaparecer, el no querer estar en este mundo de ninguna manera. No tuve en ningún momento rechazo al niño, gracias a Dios, pero sí que mis pensamientos hacia mi persona eran todos negativos, que querían desaparecer, no quería estar aquí en el mundo y pensaba cada noche en cómo hacerlo, pero nunca llegué a hacerlo por miedo. Puede ser que esa persona no haya tenido malos pensamientos en su vida hasta que llega el momento de la maternidad, porque claro, es una etapa de demasiada responsabilidad y que cambia nuestra vida totalmente. O sea, una personita depende de nosotros. ¿Dirías que el sistema puede presumir de atender a todas estas madres que, como tú, tienen una depresión posparto? Creo que sí, nos apoyan bastante porque hay muchos recursos que ellos tienen para poder ayudarnos a nosotras. Ya sean psiquiatras, psicólogos, pero la pena es que no nos traten con más asiduidad, que las veamos exacto, a menudo. Nos vean más a menudo, que creo que eso es lo que necesitaríamos estas madres que estamos pasando por esto. Es un camino complicado porque no es nada fácil, pero que se sale de todo esto y que al final vamos a tener una vida plena con nuestros hijos de la mejor manera. Es importante hacer un seguimiento de las madres después del parto, ya que no todo acaba ahí, sino que todo comienza después de ahí. Las madres no solo somos la mujer, no solo somos una madre, no solo somos un pecho, no solo somos un útero, sino que somos algo más. ¿Por qué sangro y hoy no entiendo esto? ¿Por qué tengo a lo mejor esta molestia? ¿Por qué siento sentimientos contrarios? Porque quiero a este bebé que es mi bebé, pero que también es desconocido en mi vida, ¿no? En mi sistema. Cuando tenemos apoyo y comprendemos todas esas incertidumbres, nos sentimos un poquito más arropadas, ¿no? Otra de las realidades con las que se enfrentan las mamás es la lactancia. Tema muy controvertido ahora mismo. Durante décadas la cultura del amamantamiento se ha ido perdiendo porque muchas de nuestras madres, nuestras abuelas, no llegaron a dar el pecho y era una información que se transmitía de generación en generación. Por ello ahora pues quizás nos hemos encontrado con más dificultades y lactar a día de hoy no es tan fácil como parece. No es tan fácil como poner un niño en la teta y que lo coja, no es tan fácil, tiene sus propios cambios el cuerpo, ellos tienen una demanda, otra. Yo esperaba que él iba a nacer, lo iba a poner al pecho y que todo iba a ser perfecto. Pues no. Ojos que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro por eso entró todo y ya lo sé. ¿Cómo surge Lacta Canarias? Surge de 3 enfermeras de pediatría que nos reunimos en un congreso y vimos que había bastante pérdida de información de los sanitarios y dijimos, ¿y por qué no hacemos un grupo de WhatsApp y vamos compartiendo información, ¿sabes? Cosas que te pasaban en la consulta. Pues mira, a mí me pasó esto con esta madre y hice esto y esto. Y entonces entre las 4 pues ya empezamos como a trabajar más en serio. Sobre todo por eso, porque nosotras podemos intentar asesorar a mamás, pues son muchas mamás, entonces lo más práctico es cuanto más profesionales formados y actualizados haya, pues más se va a favorecer que esas lactancias pues sean lo más exitosas posible y lo larga que quiera esa mamá y esos bebés. Te voy a contar el caso de Dalila, que es una mami que además lo tenía muy claro porque es farmacéutica y entonces tenía muy claro que quería dar lactancia, sabía los beneficios. Entonces, cuando nace su niño, el niño tiene mucho dolor, muchas grietas, el niño no se agarra bien. Lo que parecía fácil resulta que no es fácil. Su frenillo no lo ayudaba, él se enganchaba al pecho
pero su lengüita no le permitía pues ir comiendo a la velocidad que él quería. Y tuvimos que acudir un poquito a la logopeda para que nos ayudara y luego a Maite de Lacta Canaria. Gracias a ella pues nuestra lactancia funcionó y fue exitosa, porque si yo voy a ser yo sola, a los 15 días hubiera tirado la toalla. Pues estos casos individuales salgan bien, salgan para adelante, sobre todo que las mamis, porque a veces lo decimos, en este caso hemos conseguido una lactancia exclusiva justo con la complementaria, a veces es una mixta, pero sobre todo que la mamá esté contenta con el resultado. En el caso de Malo y Eliana son dos mamis que han tenido mellizos y entonces acuden a nosotros por dolor al agarre y porque no se estaban organizando con los mellizos, ¿no? Pues no sabían si tenía muchísimas dudas, no sé si tengo suficiente leche para los dos. Había como una nube, no había problema, pero había como una nube de duda en todo aquello. Entonces fue como, gracias, porque le decíamos algo, es normal, no te preocupes. A los dos a la vez los puedes poner así. ¿Qué quieres? Le toca pecho. Tiene hambre. ¡Qué suerte tiene, maldito! Aprovechó la oportunidad, bueno, le tocaba, Trabajamos el bebé, la postura, el agarre y estuvimos bastante rato y entonces Eliana, su pareja, la que no había gestado los niños, me dice así de repente, dice, yo la verdad es que cuando estoy con ella a mí me sube un calambre. Ay, y yo me quedé y yo digo, ¿te sube un calambre? Tú tienes leche, seguro, es que es hormonal. ¿Sabes? Tú has vivido todo, el instinto maternal ha estado ahí, has vivido la gestación, has vivido el parto, has vivido todo. Y entonces empecé a hablarle de la inducción a la lactancia, que ella podía también lactar. Entonces ahí en ese momento le dije, ¿quieres ponerlo al pecho? Uno de los niños estaba llorando, estaba incómodo, lo habíamos estado explorando totalmente. Y yo digo, ¿quieres ponerlo al pecho? Y dice, sí. Entonces lo ponemos al pecho, la otra dando el pecho, Malo dando el pecho a uno y ella lo pone al otro. Y fue como mágico, porque el niño se enganchó y estuvo ahí un montón de rato y todo, bueno, yo los pelos de punta y ellas las dos como con los ojos aguados, fue súper bonito. Es una satisfacción de que esa madre consiga, porque luego después es como un superpoder, ¿sabes? Consigues esto y es como que te sientes súper realizada. Entonces, si tú haber influido, aunque sea poquito, en que ella tenga ese superpoder, es maravilloso. Aunque hemos hablado de los beneficios de la lactancia materna, hay mamás que no han podido o simplemente no han querido ofrecer el pecho a su bebé. En este sentido debemos respetar su decisión. Mi nombre es Nora, soy mamá de 7, 3 están conmigo y 4 no. Soy mamá de un niño de 14 y de 2 mellizos de 9 meses. Mis mellizos fueron prematuros, nacieron de 29 semanas y tomé la decisión de dar lactancia artificial. Decidí dar lactancia artificial porque tuve un embarazo muy complicado. Con 29 semanas nacieron, con 1,2 kg el niño y 1,140 kg la niña. No me sentía preparada ni psicológicamente ni físicamente para dar esa lactancia tan deseada, esa lactancia materna tan deseada, que yo desde el principio dije que sí. Sé que eso iba a ser medicina para mis hijos y más siendo bebé prematuros, yo lo sé, yo soy asesora de lactancia y lo sé, pero finalmente a día de hoy creo, y a lo mejor suena muy egoísta, pero creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Al final yo creo que hay que cuidarse y hay que estar bien para poder cuidar. Como das lactancia artificial, no que no quieras a tu hijo, ¿no? Porque sí lo quieres, pero no le estás dando lo mejor a tu hijo, no lo mejor para tu hijo. Y siempre creo que hay que mirar qué hay detrás, qué piedras tiene esa madre en esa mochila y por qué ha tomado esa decisión. La realidad de muchas familias es que no todo sale como esperaban. Algunos niños son diagnosticados de enfermedades raras y por eso es muy importante fomentar la atención temprana en los primeros meses para ayudarlos. La historia de Patricia y de Jairo fue muy seguida en las redes sociales cuando Patricia dio a luz de su pequeño Martín. Y es que cuando uno espera tener un hijo, pues no espera enfrentarse a que el pequeño tenga una enfermedad, y en este caso una enfermedad rara. Vamos a conocer cómo afrontaron esta situación, cómo apoyó el sistema a esta pareja, a esta familia, y vamos a conocer un poco más sobre el síndrome de Nuno.
Cógela aquí. Hola, Patricia, Laura. Hola. Y el pequeño Martín, ¿qué tal? Hola, Wendy. Hola. Bueno, ¿tenemos un ratito para hablar? Sí, Patricia, cuéntanos cuál es la historia de Martín. A Martín lo que le ocurre es que Martín tiene el síndrome de Noonan y afecta sobre todo a la estatura, al peso. Son niños que la primera infancia les cuesta muchísimo comer, tienen muchos problemas orofaciales de la boca, les cuesta mucho la lactancia, les cuesta mucho comer por boca, muchos incluso tienen sonda porque no se pueden alimentar por la boca, y sobre todo el peso es súper significativo porque son niños que les cuesta muchísimo coger peso, pero muchísimo. Hola Martín, ¿pero dónde vas tú? Ven, vamos a ver, vamos a encender el de Martín. ¿Cómo decide la familia afrontar esta situación? Nosotros al principio lo afrontamos fatal, o sea, nosotros lo veíamos todo muy negro, no sabíamos realmente a qué enfrentarnos, era algo totalmente desconocido y claro, pecábamos en ese sentido de meternos en internet a buscar, que al final eso pues era lo peor. Dios mío, nos echamos la mano a la cabeza por eso, porque no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Venga, aquí. Uy, ¿dónde está ese chico? Hola Martín. ¿Te ha ayudado, Patricia, el sistema a mejorar y a encontrarle una situación a Martín? La verdad que ha sido bastante malo porque siempre se suelen hacer diagnósticos bastante tardíos y, por ejemplo, la atención temprana es casi nula. O sea, Martín todavía está en una lista de espera infinita de niños que de momento no es prioritario su caso, sino que suelen esperar bastante a diagnósticos tardíos para ya empezar a poner una atención temprana. Entonces, en ese caso, la atención es bastante mala. ¿Y en qué momento entra Laura en la vida de Martín? Venga, vamos a sentarnos, Martín. Venga. Los pediatras privados de Martín nos recomendaron de ir a fisio para que le hicieran una valoración a Martín, porque Martín se veía como un pequeño retraso psicomotor y nosotros la verdad que estábamos como bastante perdidos. Y fue ahí cuando, por medio de una amiga, nos recomendó a Laura y vinimos a una valoración con Laura. Y bueno, ese día salimos alucinando. ¿Qué importancia tiene la atención temprana? La atención temprana es súper importante y sobre todo en los niños que tienen trastornos en el desarrollo. ¡Oye! ¿A dónde vas tú, Martín? En el caso de Martín era un leve retraso psicomotor, pero en otros niños incluso puede ser más importante. Cuanto antes cojamos a estos niños y empecemos a trabajar con ellos, pues antes van a lograr los hitos del desarrollo, como pueden ser sostener la cabeza, como puede ser voltear, como puede ser estar sentado, andar. Entonces, con la atención temprana lo que intentamos es darle la mano a estos niños y tratar de estimular para que lo logren conseguir a través de el fortalecimiento de esos músculos, a través de las sensaciones, a través de que sientan su cuerpo, de que exploren los medios que le rodean, que jueguen. ¿Hay carencias en la atención temprana en Canarias, Laura? Creo que las carencias son la atención temprana. Sé y me consta que se está trabajando duro porque además se está estableciendo una unidad de atención temprana, pero la realidad es que hay muchos niños, muchos, entonces no hay los suficientes profesionales, primero especializados y segundo, pues el sistema todavía va bastante por detrás para atender a todos estos niños. Nos sentamos, Martín, nos sentamos por este lado ahora. Eso, muy bien. ¿Qué mensaje le darían a esos padres que ven que sus peques pues, no van al mismo ritmo que los demás, que puede haber un problema, que necesitan de una atención temprana? Mi mensaje es que busquen segundas opiniones. Mis mensajes es que se nutran de información de los mejores profesionales, que busquen una segunda opinión. Incluso en los propios pediatras, desde la Seguridad Social, pueden pedirle, necesita mi hijo que lo vean en otro sitio. A lo mejor no llegan los recursos, pero muchos papás están dispuestos a ir a una segunda opinión y que todo vaya mejor. ¡Uy, que nos caemos, muchachos! Y ahora estuvimos por aquí. Recuerdo a mi primer hijo tenerlo ahí desnudito sobre mi pecho desnudo y es mucho de lo que se habla del contacto piel con piel, pero ¿qué nos dice la evidencia científica al respecto?
Ahora sí, Lucía Galán, pediatra, escritora, madre de 2 hijos. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de saludarte. Un gusto, para mí también. Lucía, quería hablar contigo. ¿Qué beneficios tiene el piel con piel para el bebé? Está demostrado que cuando el bebé nace en buenas condiciones, lo mejor que podemos hacer es ponerlo desnudo sobre la piel desnudo de la mamá. Entonces recuperan la frecuencia cardíaca de una forma más eficiente y más rápida. Recuperan la oxigenación, esa oxigenación que necesitan para empezar a funcionar en esa vida extrauterina, regulan mejor la temperatura, además aumenta el éxito de la lactancia materna. Ese estado de bienestar, de tener por fin a tu bebé, pues ya activa la maquinaria de la prolactina, oxitocina, y esto hace que tengamos una subida de la leche mejor que cuando se produce una separación inmediata. Y luego, por supuesto, favorece la tranquilidad, la paz que tienen esas mamás cuando, después de todos esos miedos que pasas durante el embarazo, ves que tu bebé está bien, que está respirando. Y por supuesto, se produce ese vínculo tan maravilloso, ¿no? Y ese recuerdo que tenemos muchas de nosotras, las que hemos tenido la suerte de hacerlo, y que vas a recordar toda la vida. También es importante que no nos olvidemos, cuando hablamos del piel con piel, que hay muchas ocasiones o algunas ocasiones en las que no se puede hacer un piel con piel, bien por las condiciones de la mamá o por las condiciones del bebé, en el que se necesita una asistencia inmediata del bebé o de la mamá, ¿no? ¿Y hacemos colecho o no hacemos colecho? Bueno, el colecho es una decisión que depende de papá y de mamá o de las personas que convivan con ese bebé, ¿no? O sea que ahí sí que es importante que ninguna madre se sienta juzgada por la decisión que ha tomado. O sea, yo soy fiel defensora de informar, de apoyar y de acompañar siempre a las mamás y a los papás, pero nunca juzgar ni entrar en las decisiones que toman con respecto a la crianza de sus hijos, siempre y cuando sean decisiones que no pongan en peligro la vida del bebé, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que saber los papás respecto al colecho? Pues que si hay una lactancia materna, el colecho favorece la prolongación de la lactancia, es decir, que la lactancia dure más. Hay determinadas situaciones en las que el colecho está contraindicado. Por ejemplo, si hay una obesidad mórbida, en mamá o en papá no está recomendado hacer colecho. Si mamá o papá fuman o beben o toman algún tipo de medicación sedante, está contraindicado el colecho. No se puede hacer colecho tampoco con hermanitos mayores durante los primeros 6 meses de vida. El colecho siempre conviene hacerlo, o sea, hay una postura que decimos postura segura del colecho, donde hacemos como una especie de cuna con nuestro propio brazo y ponemos al bebé siempre boca arriba. Tenemos que intentar que el bebé duerma boca arriba, que nunca duerma boca abajo. Es una recomendación universal para prevenir la muerte súbita del lactante. Y tener muy claro eso, que la lactancia materna es un factor protector de la muerte súbita del lactante. O sea, uno de los principales factores para prevenir la muerte súbita del lactante es dormir boca arriba y la lactancia materna, y que todo lo que promueva la lactancia materna estamos protegiendo también a nuestro bebé. Por muchísimos motivos hay padres que deciden no hacer colecho, pero todas las opciones son respetadas y nuestra obligación es acompañar a los papás y a las mamás en ese camino y en esas decisiones que van tomando, siempre con esta evidencia que pone a la seguridad del bebé por encima de todo. Cuando nació Elías, sí es cierto que no teníamos nada claro. No sabíamos si iba a dormir con nosotros en la cama, si iba a dormir en la cuna. Teníamos una cunita chiquitita que la puse al lado de la cama y dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Nos vinimos a casa, una noche durmió con nosotros en la cama, que fue la noche decisiva. Tenía 2 días, 3 días. Sí, tendría 3 días de nacido más o menos. Y la verdad que yo lo pasé bastante mal porque yo me agobié, es decir, al ver al niño entre nosotros y pensar que le podía hacer daño, pues yo le decía a Bárbara, no, yo creo que él va a tener que dormir en su cuna y vamos a adaptarnos a que duerma en su cuna, y ya después, pues si vemos que lo pasa mal, pues ya buscamos alguna otra alternativa, pero... Bueno, de hecho algo así fue. Me dejé dormir dándole el pecho y de repente entre el sueño, porque estás tan cansada que entre el sueño y la realidad lo oí como quejarse, y cuando me desperté y lo vi, Josu solo tenía el bracito así encima de él, pero me agobié muchísimo. Y sí, esa fue, vamos, la noche. Y dijimos, no, a la cuna, y le daba el pecho y a la cuna. Intentábamos hacer ese apego de otras maneras, más piel con piel,
más estar con él más en brazos, pero sí respetábamos la decisión, pero nosotros no. Nos daba muchísimo miedo. Cierto es que siempre hemos escuchado eso de aprovecha a dormir ahora, que una vez nazca ya no vas a descansar lo mismo. Pero bueno, que es importante saber cómo evoluciona el sueño de los bebés, ¿no? Poner la palabra regresión siempre tiene esa connotación negativa, como estamos haciendo algo mal, ¿no? Siempre. Y yo cuando hablo del sueño hablo de que el sueño es evolutivo y entonces hay fases en las que duermen de una manera y hay fases en las que duermen de otra manera, ¿no? Entonces es verdad que entre los 4 y los 6 meses hay algunos bebés que tienen muchos más despertares de los que tenían antes, pero eso no necesariamente quiere decir que lo estemos haciendo mal. O sea, es que el sueño es evolutivo. Los padres lo viven mal, claro, lo viven fatal, porque si vienen de dormir, pues hacer despertares cada 4 horas y de repente empiezan otra vez con despertares cada 2 horas, como justo el primer mes, pues es primero el agotamiento va sumando horas y el desgaste es patente y entonces dan un pasito hacia adelante, un pasito hacia atrás, un pasito, pero eso les ayuda a consolidar su sueño. Sí, Elías fue un niño que vivió cambios del sueño. Se despertaba muchísimas veces, cada hora y media, cada 3 horas. Estamos hablando de que Elías dormía toda la noche. O sea, él comía, él dormía hasta las 3 y a las 3 a las 8 de la mañana. Y se despertaba, pero una barbaridad, llorando, gritando. Cuando lo cogía en brazos se dejaba dormir otra vez, lo volvíamos a poner en la cuna y al rato otra vez. No le duraron mucho, o sea, habrán sido 3 o 4 días, pero fueron 3 o 4 días intensos. Llegan los 4 meses, se acaban las bajas de paternidad y maternidad, mamá y papá se tienen que incorporar a trabajar. ¿Y qué pasa con el bebé? Quizás el problema no está en cómo tenemos que organizarnos para alimentar a nuestro bebé. Quizás el problema está en que las bajas maternales y paternales son extremadamente cortas. Creo que los tiempos que dan o que otorgan esos permisos de maternidad y paternidad se quedan cortos. Por eso es importantísimo avanzar en ampliar esos tiempos, mínimo cubran al menos 6 meses para que se cumpla pues, con lo que recomienda la Organización Mundial de Salud en cuanto a la lactancia, que son 6 meses de lactancia exclusiva y que yo, por ejemplo, en mi caso no pude hacerlo porque, claro, me tenía que incorporar a mi puesto de trabajo. Son muchas horas las que paso en la consejería, en el Parlamento, reuniéndome con gente, entonces tuve que iniciar la lactancia complementaria. Tenía que darle tanto la leche materna a mi niño, a Víctor, como también leche de fórmula, bueno, que luego eso es una opción, cada mamá puede elegir si quiere leche de fórmula, leche materna, pero si es tu opción, pues dar lactancia materna exclusiva, que lo puedas hacer, ¿no? Como mínimo. Yo creo que desde el Estado debemos favorecer que quien quiera pues pueda hacerlo. Soy madre, soy mamá de una niña de 3 años, soy mamá lactante, pude disfrutar de la lactancia 26 meses. El trabajo fue el que me hizo tomar la decisión de dejar la lactancia, sin duda alguna. Es decir, ya yo tenía una responsabilidad contra un tercero, no solo con mi propia hija, sino ante un tercero. Y es más, el trabajo no solo el que iba a poder hacer, ya me di cuenta buscando trabajo también, la limitación que tenía el pecho, porque yo era buscando trabajo, pero con un ojo sobre, bueno, pero yo tengo que pernoctar en casa sí o sí. Y ahí me empecé a dar cuenta también. Digo, bueno, es que no es solo darle el pecho, es que si yo quiero volver a una vida propia, pues con un trabajo va a ser un poquito complicado, porque yo empezaba ya a pensar, ¿y si no puedo dormir en casa, qué hago? Para quien fue durísimo fue para mí al día siguiente, cuando me di cuenta que mi hija de pronto se durmió sin mí, sin necesitarme. Ahí sí yo creo que, como siempre digo, al final ella me dio lecciones a mí de mamá,
pasamos de capítulo, continúa, que no pasa nada, ¿no? Pero sí, sin duda me costó más a mí que a ella y fue duro. La culpa es el eje fundacional del Club de Malas Madres. Yo creo que si no me hubiera sentido culpable por todo, yo me sentía mala profesional, mala creativa, mala madre, mala hija, mala amiga. Me sentía mala de todo, porque cuando llega la maternidad es como un tsunami que te arrasa y de repente te das cuenta de que no llegas a todo, ¿no? Y de que esa capa de Superwoman que tú planchabas cada noche no vuela. Entonces de repente se te cae todo, ¿no? Se te cae el mito de la madre perfecta, se te cae el mito de la Superwoman, se te cae el mito de poder con todo y se te cae el mito de la conciliación, que es un cuento chino. La conciliación no es solo de mujeres y de madres, es también de los hombres que nos tienen que acompañar, con los que tenemos que hacer equipo, que hay que implicar, pero la conciliación sí es solo también de mujeres y madres, porque somos la que la sufrimos. Pues necesitamos a vosotros, tenemos que conciliar todos y todas, tenemos que entender que nuestra vida tiene que tener otros usos del tiempo que no sea solo el mercado laboral. Fue muy clave un ejercicio que hacemos nosotras en nuestro proyecto a la hora de cuidarse con las malas madres, que es la rueda de la vida. Ahí lo que haces es un círculo en el que tienes que dividir como si fuera quesitos, en partes, en porciones de esa tarta, a qué dedicas cada fracción de tu tiempo en un día o en una semana. Y entonces visualizas con distintos colores a qué dedicas el tiempo de trabajo, el tiempo en familia, el tiempo personal, deporte, salud, amigos. Te das cuenta que no estás dedicando más tiempo más allá del trabajo y del poco tiempo que te queda a tus hijas. No tienes tiempo de pareja, no tienes tiempo para tus hobbies, no tienes tiempo para tus amigos, no tienes tiempo para llamar a tu madre. Y eso es un ejercicio que yo aconsejo, ¿no? Que todas lo hagamos, porque realmente te para y te hace priorizar realmente lo que quieres en tu vida y buscar ese equilibrio del que hablamos. ¿Qué papel juega la administración pública en todo esto? Afortunadamente, pues el Ministerio de Igualdad es plenamente consciente de todo esto, de la necesidad de que el sector público tome partido también en la crianza de nuestros niños y nuestras niñas, y está favoreciendo políticas de conciliación, por ejemplo, el plan corresponsable. Canarias está a la cabeza del desarrollo de un proyecto como el Plan Corresponsables, que es la primera política pública de conciliación. Nos olvidamos de esa tarea fundamental, de esa responsabilidad fundamental, mientras estaban cuidando a las mujeres, mientras estaban cuidando a las entidades del tercer sector. ¿Por qué durante siglos nunca nadie se ha planteado que también el Estado se tenía que hacer corresponsable de unas tareas sin las cuales es imposible que todo el resto de las actividades funcionen? Y 2 meses después, aún no nos hemos recuperado de la incorporación laboral y toca introducir la alimentación complementaria. Y toca decidir que si trozos, que si triturado, ¿qué hacemos? Es que madre mía, esto de la alimentación complementaria, yo creo que cuando llegan los 6 meses como que nos trae a los padres de cabeza el empezar a pensar en estas cosas. Imagínate yo con 2 encima, que no sabía ni por dónde empezar al principio. A ver, es un tema pues bueno, bastante importante, muchas veces le quitamos esa importancia, pero formándote, pues normalmente se te quitan esos miedos, ese temor, y al principio lo primero que hay que saber es qué es la alimentación complementaria, ¿no? Y ese momento, a partir de los 6 meses, cuando nuestros bebés dejan de tomar leche, ya sea de fórmula o una lactancia materna, y empiezan a introducir otras bebidas, el agua en este caso, o otros alimentos. Entonces, llegado a ese punto, lo que tenemos que conocer es, bueno, ¿con qué nos sentimos seguros? ¿Empezando con triturados o empezando con sólidos? Aquí cada cual, no hay una cosa mejor o peor, ¿vale? Pero la leche sigue siendo el alimento fundamental para ellos. Por supuesto, hasta el año la leche sigue siendo su alimento principal, y de lo que se trata es de ir ofreciendo pues alimentos nuevos que ellos vayan probando, además por separado, para que sepan identificar, pues mira, un tomate es rojo y sabe a esto, el kiwi es en este caso amarillo y sabe a esto otro. Si nosotros mezclamos todo y hacemos por ejemplo una compota, realmente no saben lo que hay dentro de esa compota y no saben identificar los sabores, ¿vale? Entonces, si optamos por triturados, lo mejor siempre va a ser hacer un triturado con textura, espeso, ¿vale? Que no sea demasiado líquido, porque al final, si estamos siempre con el líquido, ellos van a tragar automáticamente. Entonces, en cuanto vayamos a darle algo sólido, es posible que sí que se atraganten. van a rechazar. Entonces, el líquido, para después hacer esa transición a sólido, que lo recomendable es que lo hagan 8 o 9 meses, ¿vale? Pues vamos a tener que pasar por
por más pasitos intermedios, pues a lo mejor después de esa batidora pues un pasapuré, después pues aplastar. Siempre de una sola cosa. Exacto. Ya después sí se puede empezar a mezclar. Lo ideal sería empezar a dar esos alimentos uno a uno por separado, que ellos sepan identificar color, sabor, y además nos va a ayudar también para las alergias. ¿Vale? Entonces, aunque vayamos a hacer triturados, si lo hacemos de una forma un poquito más moderna que antaño, pues podemos ir ofreciéndolos uno a uno, pero a lo mejor, pues eso, escachaditos con el tenedor y que ellos vayan probando. Y además, algo que siempre nos va a ayudar es que si nosotros el alimento lo podemos aplastar entre nuestros dedos o entre nuestra lengua y el paladar, ya sabemos que ellos lo van a poder hacer con sus encías. Es el truco para saber cómo la textura perfecta es irlo relajando un poquito. Entonces, esto puedes empezar prácticamente a partir de los 6 meses, podemos empezar con casi todos los alimentos. Es más fácil saber cuáles tenemos que descartar que cuáles sí que podemos utilizar. Por ejemplo, con alimentos como la pera o la manzana, que son más duritos, los podemos pasar por el micro, ¿no? La pera tenemos que tener en cuenta que es como la manzana y la zanahoria tienen riesgo de atragantamiento. Vale. Entonces, para tú saber que la pera la pueden comer, si tú la aplastas un poquito y se te queda el dedo marcado, es que sí está apta para que ellos se las coman. Vale. Con el tema de las alergias, introducir los alimentos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto tenemos que esperar? ¿Con qué alimentos? Hay alimentos que sí que tienen riesgo son potencialmente alergénicos, y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que esos, en vez de ofrecer uno por día, sí que ofreceríamos uno cada 3 días. Bueno, ¿y qué alimentos están como prohibidos hasta el año, o por lo menos no aconsejados hasta que tienen 1 año los peques? La sal, el azúcar, no deberíamos ofrecerlos antes del año. Miel, por ejemplo, que yo creo que hay, como lo vemos en cereales en el supermercado, hay gente que creemos que sí. Que podemos... Todo, cualquier tipo de alimentos procesados, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es necesario. Venimos ya con una industria, ¿no?, que nos hace mucha alimentación para bebés, pero realmente lo que queremos con el Baby Led Weaning es que ellos coman, claro, y empiecen por donde quieran y que coman la cantidad que quieran. Y lo ideal es que coman con nosotros y que comamos lo mismo. Nosotros no vamos a comernos una papilla de farmacia o de supermercado, que nos vamos a comer unos cereales reales, un trocito de plátano, un pan con crema de frutos secos, gofio, cosas reales. Bueno, pues más o menos yo creo que nos hemos puesto al día. Sí, nos están esperando para comer. Sí, ¿no? Y las mías ya están también llamando. Pues así que voy a coger unas croquetas, quitamos las nueces. Vale, me voy a robar, ¿eh? Hombre, están buenísimas. Bueno, Wendy, ¿y qué os ha traído a Barcelona? Bueno, pues a Barcelona nos ha traído preguntarte cómo debemos criar a nuestros hijos con sentido común. Yo suelo decir que el sentido común de los progenitores actuales, de las madres y padres ahora, está un poco contaminado. Llega un momento, el siglo pasado, en el que a nuestros padres les empiezan a decir que lo que tu bebé te pide y lo que te nace de dentro no está bien, no coincide, ¿no? Se inició un estilo de crianza autoritario desde la carencia y desde insensibilizar a los peques, ¿no? Y por eso todavía hoy en día oímos déjalo que llore, no le des esto que se va a malcriar, no le des brazos que se acostumbran. Entonces, cuando digo criar con sentido común es un poco, vamos a intentar conocer, saber cómo son los peques, por qué nos piden las cosas, cuáles son sus necesidades básicas, qué necesitan de nosotros y podérselo ofrecer sin miedo. Hablas de que en esta sociedad, sobre todo hablando en nuestro país, pues los niños llegan a ser ciudadanos de segunda. ¿Por qué esta afirmación? ¿De verdad crees que es así? De verdad lo creo. Los niños son una minoría al final. Ellos no tienen voto y voz diría que tampoco, ¿vale? Entonces, en el momento que no tienen voz y no tienen voto, somos los demás quienes tenemos que protegerlos, cuidarlos, estar por ellos, ¿no? Cuando el sistema, tal y como está montado ahora mismo, solo ofrece a las familias un permiso de maternidad y paternidad relativamente corto, 16 semanas, y a partir de las 16 semanas se acaba, se nos viene a decir, para ti es bueno y para el peque también, ¿no? Y para el peque es bueno que esté con otras personas, para el peque es bueno que esté en una escuela infantil, que conozca a otros niños, y todo eso no es real. O sea, en realidad la necesidad de socialización de los peques no aparece hasta los 3-4 años, a veces incluso hasta los 5. Entonces, el sistema no funciona pensado en niños. Pero en otros países europeos se piensa igual, se ponen en la misma balanza a los pequeños. No, hay otros países en los que sí se piensa en los peques, escuelas infantiles mucho más largas en el tiempo, con unas ratios menores, tan simple como una educadora para 3 peques. Entonces, digamos que en general
Y como te comentaba antes, se busca esa insensibilización de las peques, se busca que podamos enseguida producir de nuevo, consumir de nuevo, que volvamos al sistema. Y los peques son secundarios, no están tenidos en cuenta. En España son ciudadanos de segunda, en otros países no. En España sí, a ese nivel, ¿no? Armando, ¿y cómo llevar a cabo una buena crianza cuando los progenitores trabajan? Digo que se hace como buenamente se puede, o sea, es una cuestión de supervivencia. Y sí que es verdad que cuando trabajas dices, ¿y cuál es mi rato de estar con el peque? Y suele pasar que el rato de estar con el peque o con la peque es la tarde-noche, que es cuando el peque o la peque está más cansado, más agobiado, tú llegas ya de todo el día y dices, es en el peor momento de nuestro día, es cuando nos juntamos todos y en este rato tengo que intentar jugar, dedicarte tiempo, educarte y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? No sé, habrá bien o mal, o sea, y habrá días que se hará muy bien y habrá días que saldrán mal y yo pues sí que lo que animo es a no torturarnos porque al final haces lo que puedes con las herramientas que tienes, ¿no? No eres mucho de órdenes, de imponer a los pequeños en la crianza. Pues sí, cuéntanos. No, porque está científicamente demostrado que las órdenes no generan aprendizaje. Las órdenes no hacen que el cerebro de los niños trabaje. Exacto. Simplemente es, cariño, ponte los zapatos, ponte la chaqueta, vamos aquí, ven aquí, tráeme esto, tráeme lo otro. Y el niño se acaba convirtiendo en una persona que hace todo lo que se le dice. Además, a nadie le gusta que le ordenen. A nadie le gusta. Ninguna pareja acaba sobreviviendo si una de las dos da órdenes constantemente. Le limpia eso, hace eso, haz no sé qué, recoge aquello, recoge... Al final la otra persona o los dos acaban sintiéndose manconeado. Es que claro, yo estoy en casa, quiero estar feliz y tranquilo. Muchas veces es a las personas que peor tratamos, a los niños, por el mero hecho de ser niños. Hay cosas que les decimos a los niños que jamás se las diríamos a un adulto. Quita los zapatos de, ¿no ves cómo estás poniendo todo? Si tu pareja pusiera los pies en la mesa, le dirías, cariño, no pongas los pies en la mesa que me lo manchas. ¿Y cuál es tu opinión sobre esa frase hecha de que un tortazo a tiempo quita mucha tontería? Que no, el cachete a tiempo no existe. No existe porque ningún cachete se da a tiempo. Si tu peque no te entiende, si lo que tú le explicas con tus palabras no le entiende y le pegas y dices, es que si se lo explico no lo entiende, el que tú le pegues no lo va a entender tampoco. Entonces nunca hay una buena razón para pegar a un niño. Entonces hacer daño es una manera muy errónea de educar porque estás haciéndole ver a tu peque que contigo puede estar en peligro. Que la persona que en teoría le tendría que dar seguridad, contención, cariño, amor y que casa siempre tiene que ser ese lugar en el que cuando jugábamos a pilla-pilla de pequeños llegabas a la pared, era casa, ¿no? Y era aquí estoy a salvo. Que siempre que un peque diga casa, sepa que está a salvo y no, igual me van a pegar, no lo sé, ¿vale? En una entrevista decías que lo peor de ser padre es el entorno. ¿Por qué? Porque es agotador. En España tenemos un nivel muy bajo de capacidad emocional, de inteligencia emocional, ¿no? Tenemos tan pocas herramientas que cuando alguien tiene un problema delante no sabemos ni cómo ayudarle, ¿no? Pero queremos ayudarle. Y cuando además nace una criatura, y esa criatura es de su madre y de su padre, o de su madre, hay dos familias, básicamente, da la sensación de que todas quieren luchar por la posesión de, por un lado, la carga genética, y las dos familias aseguran y aseveran que es idéntico a su familia, ¿vale? Entonces empiezan unas competiciones súper absurdas, después por el que el peque sea también un poco de cada uno y yo también lo tengo que cuidar, ¿no? Nuestros padres intentan cuidar al peque o directamente o a través nuestro, ¿no? A través de nosotros, con esos consejos que nos dan, lo tienes que hacer así. No, esto no va de ti, esto va de... Hay muchos egos muy poco trabajados. ¿Qué supuso para ti ser padre? ¿Te volviste a reencontrar también con...? Sí, digamos que lo que vengo a decir es que cuando nace un bebé, nace un padre o nace una madre, ¿no? Es como otro nacimiento, nace otra persona. Es como una oportunidad de reconectar a la esencia, ¿no? de la vida, de estar seguro, y además los peques lo hacen muy bien. Vienen al mundo con esa misión de voy a intentar enseñar a mis padres, a mi madre, a mi padre, que están viviendo muy deprisa. O sea, la maternidad es el viaje más transformador y más alucinante que vamos a hacer en la vida.
esa sensación de esto arrasa con todo. Un huracán, pero desde lo bonito. Ser papis tiene sus momentos muy intensos. Es un tsunami, así tal cual, ¿no? Con ese susto inicial de ¿esto qué es? Te da la sensación de que has lanzado todas las piezas del puzzle y están ahí y es que ni las ves. Pero yo te garantizo que va a llegar un momento en el que clac, 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 las piezas del puzzle caerán y encajarán. Empezar una nueva rutina, empezar una nueva vida, porque al final empiezas una nueva vida, nace un bebé pero nacen unos papás. Sobre todo un aprendizaje. Ves tantas cosas de ti que a lo mejor en otro momento no las hubieras podido ver. Y que ya somos unas madres maravillosas a pesar de todas las imperfecciones, yo creo que es lo que nos mantiene también en pie, es decir, aquí tengo algo muy grande y tengo que echar el resto. Y cuando una madre dice, no, es que mi hijo, pues sí, es que tu hijo para ti lo es todo. Meses después me atrevo a decir que ser madre está siendo la experiencia más transformadora de toda mi vida. Está siendo un viaje apasionante, salvaje también al mismo tiempo. Lucía llegó para arrasar con todo, para ponerlo todo patas arriba. Tenías todo más o menos organizado, una idea de lo que podía llegar a ser esos primeros 9 meses, esos primeros años de vida, pero qué va, nada que ver. Hasta que no lo vives, no sabes realmente qué es ser madre, ser padre, tener una familia, tener hijos, la crianza, la educación, los valores y sobre todo el amor. Lucía ha reconstruido mi existencia como persona, como mujer, también como pareja y sobre todo como hija, porque sin quererlo te reconcilia con tu madre. Y tú tendrías que ver el alma con todas esas mujeres que han hecho el gesto más generoso que se pueda considerar en esta vida, que es crear vida, que es parir a un hijo, que es criarlo. Es una vivencia que te lleva al pasado para ponerte en la piel de nuestras madres, para entenderlas y sentir lo que ellas han sentido por sus hijos, ¿no? Por nosotros. El coraje con el que nos han protegido, el inmenso amor con el que nos han criado. Esa valentía que han sacado en tiempos difíciles. Y nosotros, sin apenas darnos cuenta, porque las madres tienen esa capacidad de pintarte las cosas tan bonitas y que nos enseñaron el verdadero valor de lo que es la familia, ¿no? De lo que es ese pilar. Y sin lugar a dudas han puesto en valor esa conocida frase, ¿no? Que siempre hemos escuchado. Y es que los hijos realmente son lo más importante de nuestras vidas.